Peces de terraza de Arantxa Álava, narrado por María Luisa Alonso. El callejón. A mi hermana, que con una mirada me devuelve mundos que ya no existen. Cada domingo, después de desayunar y echar las migas a nuestro pez, mi hermana y yo, ataviadas con la ropa de los días festivos, bajábamos deprisa la cuesta que separaba nuestra casa de la iglesia. A mi madre le molestaba mucho llegar con la misa empezada, y para igualar sus zancadas alargábamos nuestros pasos tanto que en más de una ocasión tropezamos y estuvimos a punto de caer, pero nunca nos caímos. En aquel tiempo yo pensaba que las oraciones nos protegían de un buen golpe. Al menos eso es lo que solía decir: «Rezad, hermanos, y nada malo os ocurrirá», el sacerdote de aquella parroquia, a quien siempre esperábamos ver aparecer sentadas en un banco de las primeras filas. Don Luis tenía un gesto hosco en el rostro, como de enfado, los labios agrietados, los pómulos caídos y arrugados, y vestía una sotana que, dependiendo de la época del año, tenía un color u otro, planchada impecablemente, que se parecía a las cortinas de casa que mi madre había confeccionado. A pesar de que a menudo me cuestionaba si también aquellas vestimentas las habría hecho ella, nunca se lo pregunté y nunca me lo dijo. Lo que sí comentaba era que aquel hombre decía grandes verdades, como que después de la tierra habría un juicio donde se decidiría quiénes irían al cielo y quiénes arderían en las llamas del infierno, y que ese destino lo marcarían nuestras buenas o malas acciones en este mundo. Insistía en que había que hacerle caso, porque era un señor bueno y sobre todo muy sabio. A mí la que me parecía sabia era mi madre, sabia y hábil, ya que había cosido cortinas para que nuestro piso estuviera protegido en invierno del frío y en verano del sol. Yo pensaba que las cortinas eran un gran invento, porque servían para ocultar los secretos, lágrimas, temores, tristezas, alegrías de cada hogar. En aquellos años, para comunicarnos los vecinos, las descorríamos y abríamos las ventanas. Asomadas las madres se saludaban, hablaban de los dolores de garganta que dejaban a sus hijos sin ir a la escuela, de la comida que estaban cocinando, del jersey que tejían o de que tenían que ir a la zapatería de Martina a comprar botas nuevas, porque estos, y nos señalaban, crecen sin parar. Los niños usábamos las ventanas para hacer una pregunta de una sola palabra: ¿bajas? Y si nuestros padres nos dejaban, todos sabíamos el lugar al que teníamos que bajar. El callejón era un espacio rectangular delimitado por 3 edificios. En uno de ellos vivía yo con mis padres y mi hermana Elvirita, la familia de las gemelas, mi tocaya Ane y Amaya, y la de Elena y Alfredo. En otro, Teresa, Victoria, Iciar y Javi, cada uno con sus respectivos padres, y en el tercero, Fernán y Álvaro con sus abuelos. Aquellos escasos metros cuadrados tenían un único lado libre por donde se entraba y se salía. Al fondo había un garaje de coches, fuera del cual, escrito con pintura negra y letras irregulares, sobre una cortina de plástico que hacía las veces de puerta de entrada, un cartel rezaba: «Automóviles Toñín». Los niños del barrio sabíamos que aquella cortina era la frontera entre nuestro mundo y el de ese hombre, al que en el pasado algún robo había llevado a la cárcel. Recuerdo que un día le dije a mi madre que aquel sería un buen lugar, puesto que él, al salir, se había comprado un enorme coche rojo de millonario. «No digas tonterías. Mira lo que dice don Luis, que no hay que robar. Y ese hombre ha estado entre rejas por ladrón», me contestó con cara de preocupación, quizá pensando que yo veía en él un ejemplo a seguir. Creo que aquella fue la primera vez que sospeché que bajo las cortinas de la sotana don Luis escondía muchas mentiras. ¿Acaso Toñín no había salido de la cárcel más rico de lo que había entrado? El bólido de asientos tapizados era un claro ejemplo de ello. Aunque aquel exconvicto, que siempre vestía un mono azul lleno de grasa, nunca nos dirigía la mirada, el miedo que nos causaba que hubiera estado en la cárcel, tal vez por lo que decía don Luis de que los ladrones eran gente malvada, nos impedía rozar su coche. A mí me daba igual lo que hubiera robado en el pasado. Lo que me molestaba era que lo aparcara en una esquina del callejón y nos robara un pedazo de universo. En el espacio que nos dejaba libre jugábamos al veo-veo, al escondite, a campo quemado, a la goma, a la cuerda. Los sábados se convertían en una fiesta.
Colocábamos en círculo unas cuantas cajas de verduras que nos prestaba Ana Mari, la dueña de la tienda de ultramarinos, para montar un escenario y representar espectáculos circenses. Con la peseta que nuestros padres pagaban por asistir, comprábamos golosinas, y el barrio se llenaba de bullicio y diversión. Mi hermana y Ciar, su mejor amiga, hacían trucos de magia con cartas y pañuelos, de donde sacaban los muñecos de trapo. Alguno era un conejo, que nos habían traído los Reyes Magos. Victoria y Teresa hacían ejercicios gimnásticos, volteretas, cabriolas, flexiones, sobre una colchoneta. Los chicos, con 2 perros que deambulaban sin dueño por el barrio, imitaban a los domadores, y las gemelas y Elena, con la funda de un puro y un cable de lana simulando un micrófono, presentaban, amenizaban y despedían las actuaciones con canciones de moda. Yo nunca entendí por qué a mí, que era la niña más triste, siempre me daban el papel de payaso. Cada sábado me pintaba la cara con pinturas de cera Manley para no dejar ver los secretos que escondía, y mientras lo hacía memorizaba los chistes que iba a contar después. Hacer reír me parecía una tarea muy seria, de mucha responsabilidad, y no siempre lo conseguía. En ocasiones me daba cuenta de que los que estaban allí se reían para no herir mi amor propio. Recuerdo especialmente un sábado en el que nadie se rió. La víspera, mi hermana y yo, al regresar de la escuela, encontramos a nuestro pez muerto. Subimos a un montículo de la barriada, escarbamos un pequeño agujero en la tierra y lo enterramos. Pasé toda la noche pensando que ese pez podíamos ser cualquiera de nosotros, y se lo dije a mi madre, que me contestó que no me preocupara, porque para eso, y estas 3 palabras las dijo con voz más alta, todavía faltaba mucho. Pero aquel sábado las cortinas se descorrieron, mi careta se cayó y no pude esconder el dolor ni las lágrimas. ¿Cómo hacer reír cuando has palpado, olido y saboreado la muerte? Cuando tienes la percepción de que el corazón se te va a parar en cualquier momento, cuando te das cuenta de que todos somos peces a la deriva, de que cada uno de nosotros, el callejón, todo tiene las horas contadas. Aquella tarde, al empezar la actuación, mi mente no podía dejar de pensar en el pez y se me olvidaron los chistes, por lo que me inventé un dolor de tripa para no actuar. La tristeza no me abandonó el resto del fin de semana, y cuando llegó el lunes mi madre me perdonó el día de escuela. Sin embargo, el martes no tuve más remedio que acudir, y el miércoles, y el jueves. Por aquel entonces la vida transcurría entre los días de escuela, las representaciones de los sábados y las misas de los domingos, en las que don Luis seguía predicando: «Sed buenos con el prójimo, no robéis, amad». Cuando empezaba a hablar de vida eterna, yo me acordaba de mi pez, que descansaba enterrado a pocos metros de casa. Aprendí a no decir a mi madre lo que pensaba. Total, quizá no fuera tan sabia como creía, porque don Luis le tenía absorbida la cabeza y era incapaz de ver la realidad. Mi pez enterrado, Toñín y su coche. Y sus peores temores se cumplieron. En la escuela sustraía a Aurori, mi compañera de pupitre, una niña con 2 coletas y una bondad que no le cabía en la cara, lápices de colores, cromos brillantes, gomas, sacapuntas. Cuando me preguntaba quién podía tener ese cromo que le había desaparecido, hacía como que no lo sabía, que no había visto nada. Disimulaba y le decía que ya aparecería. También le mentía diciéndole que vivía en un piso enorme, con una terraza todavía más grande en la que tenía un acuario con peces de colores que subían a la superficie para hacerme cosquillas en los dedos. Me acostumbré a mentir y a fingir que no robaba y que era una niña alegre. Y la verdad es que, excepto el día del pez, el callejón se llenaba de risas fingidas o no y de aplausos, hasta que un día nuestro escenario se derrumbó. Todavía faltaba una media hora para que empezara nuestra representación. Estábamos terminando de colocar los asientos, pero no conseguimos cerrar el círculo porque Toñín empezó a dar patadas a las cajas. Con la cara roja y los ojos fuera de las órbitas, preguntaba a gritos quién le había rayado el coche. Recuerdo que nos puso a todos los niños pegados a la pared. Uno a uno nos fue interrogando: «¿Has sido tú?». Y luego añadía: «Como lo pille, como pille al que ha sido, lo mato». Y se le ponía cara de asesino.
Mientras esperaba mi turno, el corazón me latía 1000 por hora. Tenía miedo y a la vez confianza en que todo iba a salir bien, porque él mismo era un ejemplo de que portarse mal no tenía castigo. A ver, ¿qué has estado haciendo esta mañana? ¿Has sido tú? Con la garganta seca, ardiendo tras mi careta de payaso, contesté que yo no había sido, y con ojos de niña buena me enfrenté a su mirada. Parece que lo convencí, porque tras unos segundos pasó al siguiente. Respiré tranquila. Ya no tenía por qué preocuparme. Aquella mañana nadie me había visto rayar la chapa de su coche con una piedra. ¿Por qué lo había hecho? Por el mismo motivo por el que robaba a mi compañera de escuela. Porque portarse mal, mentir, robar e ir a la cárcel, no debía de ser tan malo, porque la muerte existe y porque los curas mienten. Mienten más que hablan, y si no, que se lo digan a mi pez. Aquel día, al regresar a casa, mi madre corrió todas las cortinas y yo soñé que de debajo de la sotana del cura salía mi pez y que estaba vivo. Pero al despertar, la pecera seguía vacía.